Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. El Golfo de México se extendía infinito y oscuro bajo el barco de salvamento, su superficie ondulando como seda negra bajo el sol de la tarde. Raymond Brady salió a la superficie después de su inmersión, se quitó el regulador de la boca y se mantuvo a flote mientras su tripulación izaba el equipo. Llevaba 19 años haciendo esto: demoliciones submarinas, operaciones de salvamento, inspecciones de cascos de plataformas petrolíferas que salpicaban el horizonte como islas de acero. Su cuerpo llevaba las marcas de su oficio, cicatrices de cortes de coral, un ligero problema en su hombro izquierdo por un incidente de descompresión en el 2009, manos callosas de manipular cables y explosivos. «Buen trabajo, Ray», gritó Dustin Stowe desde la cubierta, tendiéndole una mano para ayudarle a subir. «Esa tubería ya está despejada. Debería estar bien otros 5 años». Raymond se quitó el traje de neopreno. El aire de febrero todavía era cálido tan al sur. A los 47 años, se mantenía en la forma física que el trabajo exigía, delgado, fuerte, cómodo en su propia piel. Su cabello se había vuelto plateado en las sienes, pero sus ojos permanecían agudos, del color de las nubes de tormenta sobre el agua. «El jefe quiere que llames», dijo Dustin, pasándole una toalla. Dijo que sonaba importante. A Raymond se le encogió el estómago. Importante significaba Charlie. Su hijo debía estar en fisioterapia esta tarde, trabajando en los ejercicios que el Dr. Morrison juró que ayudarían con su atrofia muscular. El chico nunca faltaba a una sesión. Agarró su teléfono de la caja seca y vio 3 llamadas perdidas de Lena, su esposa. Luego una del Houston Memorial Hospital. El mundo pareció inclinarse de lado. La cubierta se volvió repentinamente inestable bajo sus pies, a pesar de llevar 20 años acostumbrado al movimiento del mar. Marcó el número de Lena. «Hey». Su voz se quebró. «Ha habido un accidente». El olor a hospital lo golpeó primero, antiséptico, cera para suelos y algo debajo de todo eso que olía a miedo. Lena lo recibió en la sala de espera frente a la UCI, con el rostro hinchado de llorar. Era una mujer menuda. Apenas le llegaba al hombro, pero siempre había sido la fuerte en lo que a emociones se refería. Verla así hizo que se le oprimiera el pecho. «Estaba cruzando la calle Travis», dijo ella, las palabras saliendo atropelladas. Volvía de la terapia. El semáforo de peatones estaba en verde. Los testigos dijeron que el coche ni siquiera frenó. Simplemente lo arrolló. Raymond apretó los puños a los lados. «¿Dónde está?» «En cirugía. Traumatismo espinal». Dijeron. No pudo terminar. Simplemente hundió la cara en el pecho de él. El Dr. Morrison los encontró 2 horas después. El hombre parecía agotado, todavía con el pijama quirúrgico y un gorro arrugado en la mano. «Señor y señora Brady. Charlie está estable». «Pero». Raymond escuchó la palabra antes de que el médico la pronunciara. El impacto causó daños graves en la médula espinal. Vértebra T12. Hicimos todo lo que pudimos, pero el daño fue extenso. El Dr. Morrison miró a Raymond a los ojos. Su hijo está paralizado de cintura para abajo. «Lo siento». Las palabras no parecían reales. Charlie tenía 16 años. Jugaba al baloncesto. Corría en el equipo de atletismo, estaba siendo observado por la Universidad de Texas en Austin. Se suponía que Charlie tenía toda una vida por delante. ¿El conductor? La voz de Raymond salió plana, controlada. Años de mantener la calma bajo presión, de tomar decisiones a 60 metros bajo la superficie donde el pánico podía matarte. La expresión de Lena se volvió amarga. ¿Borracho? Triplicaba el límite legal. Un chico llamado Cary Ibarra. Lo arrestaron en el lugar. El nombre no significaba nada para Raymond entonces. Lo significaría todo después. Charlie parecía pequeño en la cama del hospital, con tubos saliendo de sus brazos y monitores pitando con un ritmo constante. Tenía los ojos abiertos, mirando al techo. Cuando Raymond entró en la habitación, el rostro del chico se descompuso. «Papá, no siento las piernas». Raymond se sentó junto a la cama, tomó la mano de su hijo, la mano que solía agarrar un balón de baloncesto,
que había aprendido a hacer nudos en el barco de Raymond cuando tenía 8 años. Lo sé, hijo. Lo sé. El doctor dijo que quizás nunca vuelva a caminar. Lo resolveremos. Cueste lo que cueste, lo resolveremos. La promesa se sentía vacía incluso mientras la hacía, pero ¿qué más podía decir? Que el mundo era cruel y aleatorio, y que a veces a los niños de 16 años un conductor borracho les robaba el futuro. Charlie giró la cara hacia el otro lado. Iba a entrar en el equipo titular el próximo año. Raymond se quedó con su hijo hasta que Charlie finalmente se durmió, agotado por el pánico, el choque y el dolor. Lena se había ido a casa para descansar un poco, para llamar a la familia, para comenzar el terrible proceso de contarle a la gente lo que había sucedido. Raymond se sentó en la incómoda silla de plástico, observó a su hijo dormir y sintió que algo frío y duro se cristalizaba en su pecho. El informe policial llegó al día siguiente. El oficial Willie Church había sido el oficial que respondió, documentando la escena con fotografías y declaraciones de testigos. 5 personas habían visto el BMW de Cary Ibarra pasarse el semáforo en rojo. El alcoholímetro mostró un contenido de alcohol en sangre de 12 y 24. El chico tenía 3 arrestos previos por conducir ebrio, todos misteriosamente desestimados o reducidos a conducción temeraria. Su padre es el juez Milton Ibarra, le dijo el oficial Church a Raymond cuando pasó a ver cómo estaba Charlie. Del Tribunal de Distrito. Maneja muchos casos criminales. Raymond escuchó la advertencia en la voz del hombre. El oficial Church estaba a finales de sus 50 años. Probablemente ya había visto cómo terminaba esta historia antes. ¿Está diciendo que los cargos no prosperarán? Digo que lo documente todo. Busque un abogado. Luche como un demonio. Church hizo una pausa. Pero sí, he visto al chico Ibarra salir libre antes. Los amigos del juez en la oficina del fiscal. La audiencia preliminar fue una farsa. Raymond se sentó en la galería de la sala del tribunal, observando a Cary Ibarra recostado en la mesa de la defensa con un traje caro, luciendo aburrido. El chico tenía 22 años, ojos sin vida y el tipo de mandíbula blanda que surge de no haber tenido que luchar nunca por nada. Su abogado era Luke Head, conocido en Houston por sacar a niños ricos de problemas de niños ricos. El fiscal presentó las pruebas, el alcoholímetro, las declaraciones de los testigos, las imágenes de la cámara de tráfico que mostraban al BMW acelerando en la intersección, los registros médicos de Charlie, las radiografías de una columna destrozada. Luke Head se puso de pie, se ajustó la corbata y le sonrió a la jueza. No a Milton Ibarra, quien se había recusado, sino a la jueza Priscilla Shepard, una antigua colega. Su señoría, mi cliente lamenta profundamente este desafortunado accidente. Ha estado luchando contra la dependencia del alcohol, una enfermedad, y ya se ha inscrito en un programa de tratamiento. Este es un joven con toda su vida por delante. Un futuro prometedor en los negocios. Es su primera infracción. Tercer arresto por conducir ebrio, intervino el fiscal. Los incidentes anteriores se redujeron a infracciones de tráfico, dijo Head con suavidad. No tiene condenas previas por conducir ebrio. Mi cliente está dispuesto a hacer la restitución total de los gastos médicos y aceptar la libertad condicional con asesoramiento obligatorio. Raymond sintió que la mano de Lena apretaba su brazo, clavándole las uñas. Mantuvo su rostro inexpresivo, como había aprendido a hacer en la marina, en el agua, cuando las cosas salían mal y tenías que pensar una salida o morir. La jueza Shepard miró al fiscal por encima de sus gafas de lectura. Señor Nelson, ¿cuál es la posición del Estado? Dane Nelson, el fiscal adjunto asignado al caso, se puso de pie. Era joven y parecía incómodo. Su señoría, dada la gravedad de las lesiones de la víctima, el Estado cree que esto merece una consideración seria para cargos de asalto vehicular. Anotado. Sin embargo, me inclino a estar de acuerdo en que este parece ser un caso de alguien que lucha contra una adicción en lugar de una intención criminal. El mazo de Shepard cayó. Cargos reducidos a conducción temeraria. 18 meses de libertad condicional, tratamiento obligatorio contra el alcoholismo, suspensión de la licencia por 1 año. Caso cerrado. La sala dio vueltas. Las manos de Raymond se aferraron al banco frente a él con tanta fuerza que la madera crujió.
18 meses de libertad condicional por robarle a su hijo la capacidad de caminar. Cary Ibarra sonreía mientras estrechaba la mano de su abogado. Raymond esperó hasta que estuvieron en el estacionamiento, hasta que Cary Ibarra caminaba hacia su BMW restaurado. No el que golpeó a Charlie, ese había sido confiscado, sino otro, probablemente pagado con el dinero de papá otra vez. El chico estaba solo, enviando mensajes de texto, sin prestar atención. Cary Ibarra. El chico levantó la vista, sobresaltado. Sí. Raymond había ensayado este momento en su cabeza 100 veces, imaginando golpearlo, romperle la mandíbula, hacerlo sufrir de la misma manera que Charlie sufría, pero simplemente se quedó allí, memorizando el rostro, la nariz torcida que probablemente se había roto en algún partido de lacrosse de la escuela preparatoria, el Rolex en su muñeca, la completa ausencia de remordimiento. Mi hijo no puede caminar por tu culpa. La expresión de Cary cambió a algo parecido a la molestia. Mira, hombre, lamento lo de tu hijo, pero fue un accidente. La jueza dijo. Tu padre dijo. ¿Por qué tú sales de ahí sobre dos piernas que funcionan? ¿Me estás amenazando? Cary retrocedió y sacó su teléfono. Llamaré a la policía. No es una amenaza. Solo quería que supieras quién soy, a quién heriste. Raymond se dio la vuelta y se alejó. Detrás de él, escuchó a Cary murmurar algo que sonaba como psicópata. Luego el pitido de un coche desbloqueándose. Lena estaba esperando junto a su camioneta, había observado todo el intercambio. Day, no voy a hacer ninguna estupidez, dijo él. No era una mentira. Estupidez implicaba actuar sin pensar. Lo que Raymond estaba planeando requería un pensamiento muy cuidadoso. Charlie regresó a casa 3 semanas después en una silla de ruedas que apenas cabía por la puerta principal. Tuvieron que instalar rampas, modificar el baño, convertir el estudio de la planta baja en un dormitorio porque su hijo ya no podía subir escaleras. El seguro cubrió parte. El resto salió de los ahorros que se suponía eran para el fondo universitario de Charlie. La fisioterapia fue brutal. Raymond observaba a su hijo luchar con ejercicios que deberían haber sido sencillos. Lo veía aprender a navegar por un mundo que no estaba construido para sillas de ruedas. Lo veía encerrarse en sí mismo. Dejó de hablar del futuro. Dejó de hablar mucho en general. 3 meses después del accidente, Raymond encontró a Charlie en su habitación con un frasco de pastillas para dormir de su madre. Ya no puedo hacer esto, papá, dijo Charlie. Las lágrimas rodaban por su rostro. No puedo estar así para siempre. Raymond se sentó en el borde de la cama y le quitó las pastillas. Sí, puedes. Porque eres mi hijo, y los Brady no se rinden. ¿Cuál es el punto? No puedo jugar. No puedo caminar. No puedo. Se atragantó con las palabras. Ese tipo anda por ahí como si nada hubiera pasado, y yo estoy atrapado en esta silla. Raymond abrazó a Charlie, sintiendo a su hijo sollozar contra su hombro. Lo sé. Sé que no es justo. Después de que Charlie finalmente se durmió, Raymond se sentó en el garaje con Lena. Su esposa parecía 10 años mayor que 6 meses atrás. Ambos habían envejecido, cargando con el peso del dolor de su hijo. Intentó suicidarse, dijo Lena en voz baja. Sé que esto lo está destruyendo, nos está destruyendo a todos. Raymond se miró las manos. Seguían siendo fuertes, seguían siendo capaces. Todavía sabía trabajar con temporizadores y cargas de profundidad, como colocar un explosivo exactamente donde debía estar. Como hacer que algo desapareciera sin dejar rastro. El sistema nos falló, dijo él. Lo sé. El juez Ibarra se aseguró de que su hijo saliera limpio. Lena lo miró entonces, lo miró de verdad. ¿En qué estás pensando, Ley? Él la miró a los ojos. A veces ocurren accidentes. Ella se quedó en silencio por un largo momento. Luego se levantó, le besó la coronilla y entró en la casa. No dijo que no. No dijo que sí. Simplemente lo dejó allí con sus pensamientos y las herramientas colgadas en la pared del garaje. Raymond Brady había pasado 19 años como experto en demoliciones submarinas. Primero en la marina, luego en el sector privado de salvamento y plataformas petrolíferas.
Conocía el agua como la mayoría de la gente conocía sus propios hogares. Sabía cómo funcionaba la presión a profundidad, cómo la narcosis por nitrógeno podía hacer que un buceador cometiera estupideces, cómo el equipo podía fallar de formas que parecían perfectamente naturales. Comenzó investigando. Creó una nueva cuenta de correo electrónico desde una computadora de la biblioteca y comenzó a seguir a Cary Ibarra en las redes sociales. El chico era prolífico, publicaba constantemente sobre su vida, los clubes a los que iba, los viajes que hacía, la completa falta de consecuencias que disfrutaba. En abril, Cary publicó fotos desde Cabo San Lucas, buceando con amigos. El pie de foto decía, viviendo mi mejor vida. Sin arrepentimientos vida buceo Vibras México. Raymond miró ese hashtag durante mucho tiempo. ¿Sin arrepentimientos? El chico que había paralizado a su hijo no se arrepentía de nada. Siguió observando. Las fotos de buceo de Cary mostraban a alguien que se creía experimentado pero que en realidad era imprudente. Buceaba demasiado profundo para una licencia recreativa, presumía ante la cámara, se saltaba las paradas de seguridad. El tipo de buceador que creía que nada malo podía pasarle porque nunca le había pasado nada malo. Raymond hizo una lista de los lugares habituales de buceo de Cary. Comprobó los patrones de viaje. El chico iba a México cada pocos meses, generalmente a Cancún o Cozumel, siempre alojándose en complejos turísticos caros, siempre buceando con operaciones turísticas que se preocupaban más por el dinero que por los protocolos de seguridad. En mayo, Cary publicó, Cancún en julio, planeada una semana épica de buceo. El último verano libre antes de que el viejo me haga empezar en la firma. Que valga la pena. Rumbo a Cancún buceo profundo libertad. Raymond tomó capturas de pantalla de todo, borró el historial del navegador, fue a casa y abrazó a Lena mientras ella lloraba hasta quedarse dormida. Luego se quedó despierto, pensando en profundidades y presiones y fallos que podrían ocurrir a 60 metros de profundidad donde el agua era oscura, fría e implacable. Pensó en su hijo, que nunca volvería a caminar. Pensó en Cary Ibarra, que nunca se había enfrentado a una sola consecuencia real en su vida privilegiada. Y Raymond Brady comenzó a planear un accidente. La preparación llevó 2 meses. Raymond tenía tiempo de vacaciones acumulado, más que suficiente para lo que necesitaba. Le dijo a Lena que iba a despejar su mente, a hacer un poco de buceo personal en el Caribe. Ella no hizo preguntas. Se habían vuelto expertos en no hacer preguntas. Voló a Cancún a principios de julio, 2 semanas antes de la llegada programada de Cary. Se alojó en un hotel modesto cerca de la marina, no en uno de los grandes complejos. Comenzó a bucear todos los días con diferentes operadores, aprendiendo los lugares, construyendo una tapadera. En una tienda de buceo llamada Aqua Adventures, conoció al dueño, un estadounidense expatriado curtido llamado Dustin Stokes. Por coincidencia, el mismo nombre que su compañero de trabajo, pero un hombre diferente. Este Dustin estaba agotado y trabajaba al límite. Contrataba a cualquiera que apareciera con una certificación de buceo y cobraba precios premium a los turistas por una seguridad mediocre. ¿Buscas trabajo?, preguntó Dustin, al ver a Raymond manejar el equipo con soltura profesional. Podría estar pensando en mudarme, alejarme de algunos malos recuerdos. Conozco el sentimiento. La paga no es buena, pero es en efectivo y puedes bucear gratis en los días libres. Raymond aceptó el trabajo. Pasó la semana siguiente aprendiendo la descuidada operación de Dustin, anotando cada atajo, cada violación de seguridad, cada pieza de equipo que se mantenía mal o no se mantenía en absoluto, tanques que no se inspeccionaban regularmente, manómetros de profundidad que daban lecturas incorrectas, juntas tóricas viejas y quebradizas. Se ofreció como voluntario para el mantenimiento del equipo, quedándose hasta tarde para organizar la sala de equipo, memorizó qué tanques eran cuáles, qué reguladores iban a qué clientes, y comenzó a hacer pequeños ajustes nada que pudiera dañar a buceadores recreativos que se mantenían a profundidades seguras, solo aprendiendo el sistema, comprendiendo las vulnerabilidades. Cuando llegó la reserva de Cary Ibarra para un paquete de buceo avanzado de una semana, Raymond se aseguró de que Dustin lo asignara como guía. Un niño rico de Texas, dijo Dustin, mostrándole la reserva. Quiere bucear en los naufragios profundos. El sea 53 a 55 metros. Tal vez los arcos si el tiempo lo permite. El chico tiene certificación avanzada, pero sus registros de buceo son bastante escasos. ¿Vigílalo? Sí,
siempre lo hago, dijo Raymond. Estudió el historial de buceo de Cary en los papeles. Apenas 60 inmersiones registradas, solo 5 por debajo de los 30 metros, ninguna por debajo de los 45. El chico estaba certificado pero no tenía experiencia. Una combinación peligrosa en la profundidad. Raymond pensó en Charlie, de 16 años, en una silla de ruedas. Pensó en que los accidentes ocurren. Pensó en la justicia que los tribunales no impartieron. Y comenzó a preparar el tanque número 47. Cary Ibarra apareció un lunes por la mañana, ruidoso y confiado, vistiendo un equipo que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Tenía 2 amigos con él, Luke y Kenny, ambos igual de prepotentes, igual de imprudentes. ¿Tú eres el guía?, preguntó Cary, mirando a Raymond de arriba abajo con un desdén apenas disimulado. ¿Sabes lo que haces? No somos turistas, hombre. Queremos las inmersiones de verdad. Raymond mantuvo su expresión neutral, agradable. Llevo 20 años buceando en estas aguas. Los mantendré a salvo. No necesitamos una niñera. Queremos penetración en naufragios, lo profundo. ¿Estás preparado para eso? Para lo que sea que estén certificados. Comenzaron con inmersiones más superficiales, aumentando gradualmente. Raymond observó la técnica de Cary, agresiva, desperdiciaba aire, revisaba frecuentemente su computadora de buceo pero sin entender realmente lo que significaba. El chico tenía dinero y certificación, pero ningún respeto por el agua. El miércoles, bucearon en el naufragio SEA 53 a 30 metros. Cary presionó para ir más profundo, para entrar en espacios para los que no estaba entrenado. Raymond se mantuvo firme, interpretando al guía cauteloso, ganándose su respeto a regañadientes. Está bien, tal vez sabes lo que haces, admitió Cary después. El viernes haremos los arcos, a 60 metros. Estás dentro si el clima se mantiene y tus habilidades están a la altura. Mis habilidades están bien. Esa mueca de prepotencia de nuevo. La misma que tenía en el tribunal. Raymond asintió. El viernes entonces. Necesitamos preparar el equipo adecuadamente. Las inmersiones profundas requieren una planificación cuidadosa. El jueves por la noche, Raymond se quedó hasta tarde en la tienda. Dustin se había ido a casa, dejándolo para preparar el equipo para la inmersión del día siguiente. Trabajó metódicamente, revisando cada pieza de equipo, llenando tanques, probando reguladores. El tanque 47 era un tanque de acero, un poco más viejo, con un historial de problemas en la válvula que Dustin había sido demasiado perezoso para arreglar correctamente. Raymond lo había estado monitoreando durante 2 semanas, haciendo ajustes sutiles en la junta tórica, debilitándola gradualmente. No lo suficiente como para causar problemas a profundidades recreativas, pero a 60 metros, con el aumento de la presión. Llenó el tanque, comprobó el manómetro de presión, mostraba que estaba lleno a 3,000 libras por pulgada cuadrada, pero la presión real estaba más cerca de 2,500. En la profundidad, con Cary respirando agitado y forzando los límites, esa escasez se volvería crítica. La junta tórica debilitada comenzaría a fallar bajo presión, causando una fuga lenta que se aceleraría rápidamente. Raymond también ajustó el manómetro de profundidad en la consola de ese tanque, haciendo que leyera 5 metros menos de la profundidad real. A 60 metros, Cary pensaría que estaba a 55, y seguiría bajando sin darse cuenta. Colocó el tanque 47 con el equipo del amigo de Cary, Kenny, y luego lo cambió durante la preparación de la mañana, haciendo que pareciera una simple confusión. Cary recibiría el tanque comprometido. Raymond lo revisó todo 2 veces, luego regresó a su hotel y durmió profundamente por primera vez en meses. La mañana del viernes amaneció despejada y tranquila. Un clima perfecto para el buceo. Cary y sus amigos aparecieron con resaca pero emocionados. Los arcos era una inmersión desafiante, una serie de cuevas submarinas y túneles que comenzaban a los 50 metros y caían hasta los 65. Hermoso pero peligroso. Raymond les dio las instrucciones sobre el plan de buceo, enfatizó la importancia de vigilar el consumo de aire, mantenerse dentro de los límites y hacer las paradas de seguridad adecuadas en el ascenso. Cary apenas escuchaba, demasiado ocupado tomándose selfies con su equipo. Llevaron el bote al lugar. El agua era de un azul caribeño perfecto,
clara, con una visibilidad de más de 30 metros. Raymond los ayudó a ponerse el equipo, hizo las comprobaciones finales. Observó a Cary ajustarse el tanque 47. Esto se siente ligero, dijo Cary, frunciendo el ceño. Es un tanque de acero. La distribución del peso es diferente a la del aluminio. Te ajustarás una vez que estés en el agua. Descendieron juntos. Raymond a la cabeza. A los 20 metros, los revisó a todos. Todos estaban bien. Compensación de oídos correcta. Sin problemas. A los 30 metros, hicieron una pausa para dejar que sus cuerpos se ajustaran a la carga de nitrógeno. Cary respiraba con dificultad, emocionado, consumiendo aire más rápido de lo que debería. Su manómetro mostraba 2,800 libras por pulgada cuadrada, aunque en realidad estaba cerca de 2,200. Continuaron bajando. En lo que el manómetro de Cary marcaba como 50 metros, llegaron al primer sistema de cuevas. Raymond hizo señas para que se mantuvieran juntos. ¿Cerca? Cary lo ignoró, nadando por delante para explorar un pasaje estrecho. Raymond lo siguió, manteniendo la distancia. El agua era más oscura allí, más fría. El peso de la misma presionaba. 7 atmósferas de presión, suficiente para matarte si cometías errores. El haz de luz de Cary recorría la cueva, excitado, imprudente. Se adentró más en el sistema, apretándose a través de espacios estrechos. Raymond observó que los movimientos del chico se volvían espasmódicos. Probablemente la narcosis por nitrógeno estaba apareciendo, la borrachera de las profundidades que hacía que los buceadores se sintieran invencibles. Estaban a una profundidad real de 60 metros cuando sucedió. Raymond vio la primera pequeña estela de burbujas en la válvula del tanque de Cary. La junta tórica comenzaba a fallar. En minutos, sería catastrófico, pero por ahora, solo era una pequeña fuga. Cary no se dio cuenta. Estaba demasiado concentrado en explorar, en conseguir la foto submarina perfecta. Su consumo de aire era masivo ahora, tirando con fuerza de un tanque que ya estaba bajo. Raymond revisó su propio aire, tenía suficiente y su computadora de buceo. 7 minutos antes de que tuvieran que empezar a ascender. Le hizo señas a Cary, señaló hacia arriba. Hora de irse. Cary negó con la cabeza, señaló hacia lo profundo, quería explorar más. Raymond tomó la decisión que lo perseguiría y lo satisfaría en igual medida. Hizo la señal de está bien. Dejó que Cary liderara hacia lo profundo. Observó cómo el manómetro de aire del chico caía a 800 libras por pulgada cuadrada. A esta profundidad, con esa fuga, a Cary le quedaban quizás 4 minutos antes de que el tanque se vaciara. La junta tórica falló por completo a los 62 metros, dentro de un túnel estrecho. El tanque comenzó a chillar expulsando aire y Cary entró en pánico. Raymond lo vio suceder. Los ojos muy abiertos, los manoteos, la peor pesadilla de un buceador, quedarse sin aire en un lugar donde no puedes simplemente dispararte a la superficie. Cary se giró, buscó a Raymond, gesticuló frenéticamente pidiendo compartir aire. El protocolo era simple. Un buceador en problemas recibe el regulador de repuesto. Ambos buceadores ascienden juntos, compartiendo aire. Raymond podría haberlo salvado. Su tanque estaba a 3/4 de su capacidad. Podrían haber subido a salvo, hecho las paradas de descompresión, sobrevivido. En cambio, Raymond revisó su computadora de buceo, le dio a Cary un pulgar arriba para indicarle que todo estaba bien y comenzó su propio ascenso solo. Observó a Cary intentar seguirlo, observó al chico darse cuenta de que no tenía suficiente aire para lograrlo. Lo vio cometer el error fatal de contener la respiración y salir disparado hacia la superficie. A 60 metros, eso causaría una embolia gaseosa arterial antes de subir siquiera 15 metros. El nitrógeno en su sangre se expandiría, destrozaría sus pulmones y lo mataría antes de que llegara a ver la luz del día. Raymond ascendió lentamente, de forma adecuada, haciendo sus paradas de seguridad a los 20 metros, 15 metros, 5 metros. Cuando salió a la superficie, los amigos de Cary ya estaban en el bote, confundidos, preguntando dónde estaba él. Se fue más profundo, dijo Raymond, quitándose la máscara. Su voz era firme, preocupada. Intenté indicarle que se quedara con el grupo,
pero se metió en un pasadizo. Perdí el contacto visual. Revisé las cuevas. No pude encontrarlo. Puede que se le haya acabado el aire. Dios mío, dijo Kenny. Tenemos que pedir ayuda. Llamaron por radio a la Guardia Costera. Las autoridades mexicanas llegaron junto con buzos de recuperación. Encontraron el cuerpo de Cary 3 horas después, encajado en un pasaje estrecho a 60 metros. Su tanque estaba vacío, su regulador todavía en la boca. La investigación fue rápida, rutinaria. Un buceador turista con experiencia limitada presiona demasiado profundo. Se queda sin aire, entra en pánico. Pasa todos los años. Se cuestionaron los protocolos de seguridad de la tienda de buceo. Pero el papeleo de Raymond era impecable. Registró cada comprobación, cada instrucción, cada advertencia. El manómetro de su tanque mostraba que debería haber tenido aire, notó uno de los investigadores. Raymond sacudió la cabeza con tristeza. Los manómetros fallan a veces. Debería haberlo estado controlando él mismo, dar la vuelta cuando llegara a la reserva. Intenté hacerle señas, pero a esa profundidad, con la narcosis. Dejó la frase en el aire. Un buceador profesional que lo había visto antes, que lo había hecho todo bien, pero que no pudo salvar a un chico imprudente. Lo exoneraron. Dustin Stokes de Aqua Adventures tuvo problemas legales, pero Raymond estaba limpio. Solo un trágico accidente. Voló a casa al día siguiente, llevando un pequeño paquete que había preparado de antemano. El juez Milton Ibarra recibió el paquete un martes por la mañana. Su esposa, Sharon, firmó por él y lo llevó a su estudio donde él revisaba expedientes judiciales. La caja era pequeña, envuelta en papel marrón, sin dirección de remitente. Dentro había una consola de manómetros de buceo de un tanque de oxígeno, aplastada y corroída, y una nota escrita en una hoja blanca común: los accidentes ocurren. El juez Ibarra se quedó mirando la consola y esas 3 palabras. Sus manos comenzaron a temblar. Su hijo llevaba una semana muerto, traído a casa en un ataúd sellado porque el cuerpo había quedado demasiado dañado por la profundidad y el agua. Las autoridades lo habían dictaminado como un accidente, fallo del equipo, mal juicio, mala suerte. Pero este paquete, este mensaje. Milton Ibarra no era un hombre estúpido. Había pasado 30 años en el estrado, había escuchado miles de casos, entendía el motivo, la oportunidad y la venganza. Miró esa consola y supo con absoluta certeza, que su hijo había sido asesinado. También sabía que nunca podría probarlo. La inmersión había sido investigada y cerrada. El guía tenía credenciales impecables, lo había hecho todo bien. El fallo del equipo estaba documentado y era plausible. Y lo más importante, Milton no tenía idea de quién podría haber querido a Cary muerto. Su hijo había tenido accidentes antes, había lastimado a personas, pero siempre salía limpio porque Milton lo hacía posible. ¿Quién podría haberle guardado rencor? La lista era larga, demasiado larga. Milton se sentó en su estudio con ese paquete, con esa consola, con esas 3 palabras, y sintió el peso de cada caso que había amañado, de cada niño que había dejado libre, de cada víctima que había ignorado. Pensó en llamar a la policía, pensó en lo que diría: alguien me envió pruebas de que mi hijo fue asesinado, pero no sé quién, ni por qué, ni cómo probarlo. Investigarían, no encontrarían nada y seguirían adelante, porque quienquiera que hubiera hecho esto era inteligente, profesional y paciente. Milton Ibarra guardó el paquete bajo llave en el cajón de su escritorio y nunca le habló de ello a nadie. Cargó con el conocimiento del asesinato de su hijo como un peso en el pecho, sabiendo exactamente lo que se sentía al ver fallar al sistema de justicia, al conocer la verdad y ser incapaz de probarla. Cumplió el resto de su mandato en el tribunal y luego se jubiló silenciosamente. Se mudó a Arizona con su esposa, quien nunca supo por qué se había vuelto tan retraído, tan atormentado. El paquete se fue con él, bajo llave, un recordatorio de accidentes que no fueron accidentes en absoluto. Raymond Brady regresó a su casa en Houston a mediados de julio. Lena lo recogió en el aeropuerto. Buscó algo en su rostro: culpa, alivio, arrepentimiento. Se veía igual que cuando se fue. Tranquilo, firme, en paz. ¿Cómo fue el viaje?, preguntó ella. Bien. Despejé mi cabeza. No hablaron de ello.
ni en la camioneta, ni cuando llegaron a casa. Ni siquiera cuando Raymond fue a ver a Charlie a su habitación, que estaba leyendo un libro, todavía en su silla de ruedas. Esa sería su realidad para siempre. Hola, papá. Hola, hijo. Raymond se sentó en el borde de la cama. ¿Cómo vas? Mejor. El doctor Morrison dice que el nuevo medicamento está ayudando con el dolor de los nervios. Charlie vaciló. Mamá dijo que fuiste a bucear a México. Sí. Necesitaba recordar algunas cosas sobre quién soy. ¿Lo recordaste? Raymond miró a su hijo de 16 años, paralizado, aprendiendo a construir una vida en torno a limitaciones que nunca debió enfrentar. Sí, recordé que hay cosas por las que vale la pena luchar, incluso cuando la pelea no es justa. Charlie estudió su rostro. El chico era inteligente. Siempre lo había sido. ¿Te enteraste de ese tipo? El que me atropelló. ¿Qué pasa con él? Murió en Cancún. Un accidente de buceo. La expresión de Charlie era ilegible. Mamá me mostró el artículo de prensa. Raymond mantuvo su rostro neutral. Eso es una lástima, ¿no? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Padre e hijo, ambos sabiendo que algunas verdades es mejor dejarlas sin decir. Los accidentes ocurren, dijo Raymond en voz baja. Charlie mantuvo su mirada por un largo momento, luego asintió lentamente. Algo cambió en su expresión. Un peso que se levantaba, una carga compartida. Sí, supongo que sí. Raymond se puso de pie y apretó el hombro de su hijo. Descansa un poco. Mañana trabajaremos en esos ejercicios. Está bien, papá. Raymond salió de la habitación y encontró a Lena en la cocina. Ella estaba mirando por la ventana hacia la nada, con los hombros tensos. Él lo sabe, dijo ella sin darse la vuelta. No, sospecha. Es algo diferente, Ley. No voy a pedir disculpas, dijo él con firmeza, pero no con dureza. Nuestro hijo intentó quitarse la vida porque un niño rico destruyó su vida y no enfrentó consecuencias. El sistema nos falló. Alguien tenía que hacer algo. Lena se giró para mirarlo, con lágrimas en las mejillas. ¿Y crees que ahora eres juez y jurado? No. Solo soy un padre que protegió a su hijo de la única manera que quedaba. Cometiendo un asesinato. Las palabras se quedaron entre ellos como una tercera persona en la habitación. Raymond no se inmutó. Sí. Lena lo miró durante mucho tiempo. Luego cruzó la cocina, lo rodeó con sus brazos y lo abrazó fuerte. Nunca me cuentes los detalles. Nunca me lo confirmes. Necesito no saberlo con seguridad. Está bien. Pero, Ray. Se separó y lo miró a los ojos. Gracias. Se quedaron allí en su cocina, abrazados, guardando un secreto que los uniría para siempre. Afuera, el calor del verano de Houston presionaba, implacable e imperdonable. Adentro, por primera vez en meses, la familia Brady sintió algo parecido a la paz. 2 años más tarde, Charlie Brady se graduó de la escuela secundaria en el 10% superior de su clase. La parálisis no había desaparecido. Nunca lo haría. Pero había aprendido a adaptarse, a esforzarse, a encontrar nuevos sueños que encajaran con su nueva realidad. Había entrado en el programa de ingeniería de la Universidad de Texas en Austin, quería diseñar mejores equipos de movilidad para personas como él. Raymond asistió a la ceremonia de graduación, vio a su hijo cruzar el escenario en su silla de ruedas para recibir su diploma. La multitud aplaudió y Charlie sonrió. Una sonrisa de verdad. La primera genuina que Raymond había visto en 2 años. Después de la ceremonia, salieron a cenar. Solo los 3. Charlie habló de sus planes, de su entusiasmo por la universidad, de la pasantía que había conseguido en una empresa de prótesis. «Te ves bien», dijo Lena, apretando la mano de Charlie sobre la mesa. «Realmente bien». «Lo estoy. Quiero decir, no voy a mentir, a veces es una mierda, pero tengo planes. Tengo cosas que quiero hacer. Ese es mi hijo». Raymond levantó su copa por el futuro.
Brindaron, los tres, una familia que había sobrevivido al trauma, a la pérdida y a decisiones que nunca podrían deshacerse. Más tarde esa noche, Raymond estaba en el garaje, mirando su equipo de buceo colgado en la pared. No había entrado al agua desde Cancún. Probablemente no lo haría nunca más. Algunas puertas, una vez que las cruzaba, se cerraban para siempre. Su teléfono vibró. Un correo electrónico del oficial Willie Church. Ya jubilado, pero aún manteniéndose en contacto. El asunto decía, pensé que querría saberlo. Raymond lo abrió. Leyó el breve mensaje, el juez Ibarra anunció su jubilación total hoy. Se muda fuera del estado. Dicen que ha sido un fantasma desde que murió su hijo. Sea cual sea la paz que estuvieras buscando, espero que la hayas encontrado. Raymond borró el correo electrónico, limpió el historial del navegador y dejó su teléfono. Había encontrado la paz. No el tipo de paz que provenía del perdón, de pasar página o de cualquiera de las cosas que recomendaban los terapeutas. El tipo que provenía de saber que protegió a su hijo de la única manera que importaba. El tipo que provenía de equilibrar la balanza que la ley no quiso tocar. Lena apareció en la puerta. «Ven a la cama». «Sí». Echó un último vistazo al equipo de buceo y luego apagó la luz. «Ya terminé aquí fuera». Entraron juntos en la casa, dejando el garaje a oscuras tras ellos. En su habitación, Charlie ya estaba dormido, soñando con problemas de ingeniería y soluciones, con un futuro que estaba construyendo a pesar de todo lo que había intentado detenerlo. La familia Brady había sobrevivido. Habían perdido cosas que nunca se recuperarían. Pero también habían encontrado algo, el conocimiento de que a veces, cuando el sistema falla, cuando la justicia es una mentira, cuando todo parece perdido, tienes que crear tu propia forma de hacer lo correcto. Raymond Brady durmió profundamente esa noche y todas las noches posteriores. Sin pesadillas, sin remordimientos, solo con la tranquila certeza de que había hecho lo necesario, que su hijo estaba a salvo. Que los accidentes a veces les ocurrían a las personas que los merecían. Y en algún lugar de Arizona, el juez Milton Ibarra se sentaba en su estudio, mirando una consola de buceo en un cajón bajo llave, conociendo la verdad, pero sin poder probarla jamás. Cargando con el peso de su propia corrupción y la muerte de su hijo como una piedra en el pecho. Las balanzas, a su manera, se habían equilibrado. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos allí.